La innovación tecnológica continúa transformando la forma en que las personas acceden a los servicios financieros y de las aseguradoras. Sin embargo, para que esa transformación genere un impacto real y sostenible, debe ser respaldada por la confianza, la transparencia y la educación financiera. Y bajo esa premisa, pasamos a un nuevo espacio que hemos denominado Más allá de las apps y las API, porque la educación financiera es el verdadero motor. Una conversación que nos invita a reflexionar sobre los elementos esenciales del ecosistema de las finanzas abiertas en seguros centrado en personas. Y para desarrollar este segmento invito a Diana Mejía, representante para Ecuador de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, quien compartirá una visión regional sobre los principios que deben orientar la implementación responsable de los seguros abiertos. Diana, bienvenida, esta es tu casa. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a Fasecolda por esta invitación. Realmente pues es para mí siempre un gusto estar en Colombia y estar en estos espacios. Como lo mencionaban, bueno, trabajo en CAF ahora como representante en Ecuador, pero durante mucho tiempo trabajé temas de inclusión y educación financiera, que también pues sigo promoviendo, digamos, ya desde este rol. Pero pues uno de los temas que realmente me parece muy importante y en el cual pues he trabajado mucho tiempo ha sido el de la educación financiera, y ahora justamente más enfocado a estas nuevas tendencias tecnológicas y específicamente de las finanzas abiertas. Entonces, un poco pues agradecer esta invitación de Fasecolda para hablar de este tema que realmente me parece que es supremamente interesante. Vamos a tener un bloque después de mi presentación, vamos a tener pues otras presentaciones que van a ahondar mucho más en las finanzas abiertas desde diferentes perspectivas. Yo quiero presentar primero un panorama general de las finanzas abiertas, pero enfocarme más en la perspectiva del consumidor. Pero inicialmente, digamos, como para que todos estemos como un poco hablando el mismo lenguaje, pues quería traer pues esta definición de finanzas abiertas, que es justamente el uso de tecnologías digitales y de datos para permitir que los consumidores puedan acceder a una gama más amplia de productos y servicios financieros de diferentes proveedores. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre banca abierta, que fue, digamos, como el primer concepto en donde realmente los datos se comparten solo entre bancos, a una visión más amplia de finanzas abiertas o de Open Finance en inglés, en donde son proveedores financieros de diferentes sectores, llámense bancos, microfinancieras, cooperativas, aseguradoras, empresas, digamos, compañías de pensiones, etcétera, que pueden obviamente compartir la información de sus clientes siempre con su consentimiento. Eso es algo que vamos a ver y en lo que me quiero concentrar pues en esta presentación, para justamente poder acceder a productos financieros que estén más adecuados a sus necesidades. Es decir, que cuando uno piensa en inclusión financiera, uno siempre habla como de las dimensiones de la inclusión financiera. Una es el acceso, ¿no? La posibilidad, digamos, de que las personas puedan acceder al menos a un producto financiero. El uso, es decir, realmente ese grado de utilización que tienen los consumidores, pero hay una tercera dimensión que a veces es difícil de medir, y es la calidad. Y cuando hablamos de calidad nos estamos refiriendo justamente a la pertinencia de esos productos o servicios financieros de acuerdo con las necesidades, y no solamente las necesidades, sino el contexto de los diferentes segmentos de la población. Entonces, realmente las finanzas abiertas pues son una promesa muy interesante para mejorar esa dimensión de calidad y profundizar la inclusión financiera, ¿no? Y esto permite justamente que los consumidores compartan sus datos financieros de manera segura con proveedores externos o terceras partes, como empresas fintech, como agregadores o plataformas de comparación de productos financieros. No me voy a detener mucho en este cuadro, pero simplemente, digamos, aquí hay unas oportunidades muy importantes tanto para los proveedores de servicios financieros
que están relacionados con nuevos modelos de negocio, nuevas fuentes de ingreso, tener una visión mucho más profunda justamente de las necesidades de sus clientes y desarrollar soluciones centradas en el usuario financiero, también para las fintechs, ¿no? de poderse insertar, digamos, en estos ecosistemas de desarrollo financiero, también generar nuevos modelos de negocio, tener modelos más colaborativos con los proveedores de servicios financieros, también para los consumidores, justamente digamos que la gran promesa pues es que puedan acceder a productos más baratos o más adecuados a sus necesidades, y también, digamos, hay una oportunidad importante para los reguladores. Sé que va a haber un panel con el señor superintendente financiero, entonces, pues, ese va a ser, pues, un tema que ellos van a profundizar. Sin embargo, también hay unos retos muy importantes, y es en donde me quiero centrar básicamente en el reto para los consumidores. ¿Qué implica un esquema de finanzas abiertas para los consumidores? Aquí, pues brevemente, retos para los proveedores de servicios financieros, pues es la necesidad de desarrollar justamente la infraestructura de estas APIs, que genera costo y tiempo. También, pues, hay mayor competencia. Son más jugadores, digamos, que van a estar en el mercado, y eso implica pues una mayor competencia y una potencial pérdida de ingresos, riesgos también en el modelo de negocio, etcétera. Para las fintechs también pues hay temas de seguridad, de cumplimiento, de interoperabilidad, pero entre todos, digamos que lo quise señalar, digamos, como algo transversal. Uno de los grandes retos es la educación financiera, y no solamente la educación financiera, sino la educación financiera digital de los usuarios. Entonces, básicamente, resumido, digamos, cuáles son esos principales objetivos de las finanzas abiertas o la gran promesa de las finanzas abiertas. Y es el primero, justamente, pues mejorar esa pertinencia de los productos y servicios financieros, fomentar el empoderamiento del cliente y la elección que tiene el cliente sobre el uso de los datos, que es en lo que quiero profundizar en la presentación, promover también la innovación y fomentar la competencia. Y básicamente existen unos retos, tanto a nivel de educación financiera digital, pero digamos que es también muy importante verlo desde el punto de vista regulatorio y cuáles son esos retos también en el marco regulatorio y protección al consumidor. Porque muchas veces se piensa que con la educación financiera ya es suficiente y se le da, digamos, que como todo el peso de la responsabilidad al usuario y al consumidor. Pero la regulación, un buen marco regulatorio y un buen marco de protección al consumidor son importantísimos en este tema. Y la carga de la responsabilidad no puede ser solamente del usuario. Es muy importante, obviamente, la educación financiera, y ahora lo vamos a ver, pero también es muy importante tener pues marcos regulatorios robustos y de protección al consumidor. Básicamente, en educación financiera digital, pues ¿qué es lo que se necesita? Pues que los consumidores tengan el conocimiento y las habilidades para tomar mejores decisiones financieras, decisiones informadas, comprensión de los beneficios y de los riesgos de las finanzas abiertas, y ahora lo vamos a ver más adelante ya con datos concretos para América Latina. Cómo evitar estafas, acabamos de ver una muy buena presentación sobre ciberseguridad, cómo evitar estafas, pero también sobreendeudamiento, cómo evitar caer en el sobreendeudamiento. Y cómo también esta responsabilidad recae en los proveedores de servicios financieros, que deben no solamente informar, sino educar, y eso lo vamos a ver más adelante, la diferencia entre información y educación y las implicaciones que tiene esto sobre el éxito o no que puede llegar a tener un esquema de finanzas abiertas, y lo vamos a ver en casos concretos de países. Y por el otro lado, el marco regulatorio. O sea, realmente eso tiene que ser una combinación entre educación financiera y fortalecer, sobre todo, marcos de protección al consumidor. Y esta es como la lámina clave de mi presentación. Y estas son las tres ideas que yo quiero que todos se lleven de esta presentación. Y es que el éxito de la implementación de un marco de finanzas abiertas depende de la adopción por parte de los usuarios.
Es súper interesante esto de las APIs y de que entonces uno pueda compartir información, que además esto de las APIs, pues esto ya uno lo conoce y lo viene viendo, digamos, desde que uno abre una aplicación de Uber, inmediatamente se conecta a Google Maps. O, digamos, Google Maps, cuando uno va a buscar información de dónde hay un cajero electrónico automáticamente, esos son APIs. Entonces, sí, buenísimo el desarrollo tecnológico de infraestructura, pero de nada sirve ese desarrollo de infraestructura y de APIs si no hay una adopción por parte de los usuarios. ¿Y de qué depende esa adopción? Depende del nivel de confianza que tengan los consumidores en el esquema de finanzas abiertas y de la utilidad que ellos vean en los productos o servicios que están basados en ese intercambio de datos. Entonces, la primera idea, digamos, voy a desarrollar cada una de esas 3 ideas, pero la primera idea que quiero que se lleven es la confianza del consumidor para compartir datos con fintechs o con terceras partes predice la adopción de políticas de finanzas abiertas. Si no hay confianza, no hay nada que hacer. O sea, realmente se gasta mucha plata y maravilloso que tengan APIs, pero realmente no hay, digamos, un sistema que sea exitoso si no hay confianza del consumidor. Y ahora lo vamos a ver con evidencia. Segunda idea, se tienen que incorporar las preferencias de privacidad y las implicaciones de los diferentes casos de uso. No es las finanzas abiertas porque sí, es entender los casos de uso y que los consumidores entiendan para qué es que van a dar su consentimiento sobre el uso de sus datos. Y eso es una parte muy importante de la implementación de finanzas abiertas, y ahora lo vamos a ver más adelante, entre una distinción de un estudio, digamos, en varios países entre los registros de crédito y el intercambio de datos en finanzas abiertas. Y la tercera idea es que los consumidores deben ser conscientes de su derecho a consentir o no el compartir sus datos con terceros. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? Los costos y los beneficios. Entonces, la primera idea, que es que la confianza del consumidor para compartir datos con las fintechs predice esta adopción de las políticas de finanzas abiertas. Hay un estudio muy interesante, ahí les dejé la fuente por si pues quieren leer este documento. Es un estudio del Banco de Inglaterra en donde hace un análisis de 168 países que han adoptado banca abierta, porque pues Inglaterra es uno de los precursores en banca abierta, y encontró justamente que la confianza del consumidor para compartir datos con las fintechs predice la adopción de las políticas de banca abierta. Y lo que encuentran es que la confianza del consumidor aumenta ese beneficio potencial de las políticas de banca abierta, ya que esta disposición que tienen las personas a compartir los datos es crucial para el funcionamiento de la banca abierta. Y es muy interesante porque encuentran que esta confianza es más predictiva que otras características. Por ejemplo, el desarrollo económico y financiero de los países o los niveles de innovación o la calidad de las instituciones locales. O sea, es muy interesante porque, digamos, que controlan por otro tipo de variables que uno podría decir, ah, no, pero es que estos son países con sistemas financieros muchísimo más desarrollados, entonces por eso es que los esquemas de finanzas abiertas funcionan. No. Lo que ellos encuentran, digamos, en este análisis es que la confianza es clave. ¿Y qué es lo que vemos en América Latina? Esos son datos de encuestas que ha hecho CAF, son encuestas de medición de capacidades financieras que utiliza la metodología desarrollada por la OCDE. Para Colombia, Banca de las Oportunidades está haciendo, ahora que estoy viendo a Michael, está haciendo esta encuesta, pero en el momento tenemos datos para Chile, Costa Rica y Perú. Y hay una pregunta dentro de esta encuesta, son encuestas desde la demanda y digamos que miden no solamente conocimientos, sino también habilidades, actitudes y comportamientos financieros. Entonces, digamos que en este nuevo mundo de las finanzas abiertas, pues se incorpora esta pregunta. Y la pregunta es, ¿permitiría a otras entidades compartir mi información financiera con las entidades del sistema financiero para acceder a mejores condiciones al solicitar un producto financiero de acuerdo, en desacuerdo o indiferente? Y si ustedes ven, el nivel de la proporción de personas que están en desacuerdo es enorme.
En Costa Rica es el 81%, 72% en Chile y 63% en Perú, que dicen, yo estoy en desacuerdo y no voy a compartir mis datos, yo no tengo confianza. Entonces, si realmente partimos así, Chile, por ejemplo, que ya está implementando finanzas abiertas, y realmente estamos teniendo pues este nivel de porcentaje de desconfianza, es algo, digamos, que hay que trabajar y hay que trabajar desde la educación financiera, como lo va a mencionar más adelante. El segundo tema, la importancia de incorporar las preferencias de privacidad y las implicaciones de diferentes casos de uso. Este mismo estudio del Banco de Inglaterra muestra algo bien interesante, y es que muchas veces los objetivos de las finanzas abiertas pueden, digamos, entrar en conflicto, digamos, pues digamos, el objetivo de que muchos actores entren, digamos, y compitan, muchas veces pueden entrar en conflicto con el objetivo de inclusión financiera de las finanzas abiertas. ¿Ellos qué es lo que ven? Si bien es importante que ingresen otro tipo de actores, por ejemplo, las fintechs con scores crediticios alternativos o con mejores, digamos, valoración de riesgos de los clientes, esto lo hacen sobre todo en el caso de crédito, lo que están viendo es que si hay un grupo de personas que no necesariamente tiene un bajo score crediticio, sino una preferencia muy fuerte sobre su privacidad y decide no compartir datos, inmediatamente el sistema de finanzas abiertas lo está catalogando como un mal sujeto de crédito. Entonces, realmente aquí la implicación es entender cuáles son esas preferencias que tienen las personas por la privacidad, porque no necesariamente es que una persona deje de compartir sus datos porque es un mal sujeto de crédito, sino simplemente porque tiene una preferencia muy grande por su privacidad. Simplemente dice, yo no confío, como vimos en estas encuestas, yo no confío y prefiero no compartir mis datos. Y automáticamente este grupo, digamos, de personas, pues obviamente lo están viendo como mucho más riesgoso y por ende, pues obviamente no se va a ver beneficiado pues con las posibilidades que ofrece las finanzas abiertas de productos más baratos o de productos, digamos, que estén más adecuados a sus necesidades. Y en tercera medida, es la importancia justamente de que los consumidores sean conscientes de su derecho a consentir o no el compartir sus datos. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? Entonces, muchas veces lo que estamos viendo en los sistemas de finanzas abiertas es que quienes ganan son los que ya están incluidos. Entonces, los que ya están incluidos, obviamente ya entienden, obviamente dicen que sí al compartir sus datos, y lo que se está viendo en estos países y en este estudio es que quienes ganan son los que ya están incluidos y no necesariamente los que están excluidos simplemente porque o no comparten sus datos o simplemente, digamos, porque no logran entender cuáles son realmente los beneficios de un esquema de finanzas abiertas. Entonces, por eso es que en este caso es tan importante incorporar no solamente las preferencias de privacidad, sino los diferentes casos de uso. Aquí, por ejemplo, lo que se ve es que en el caso de uso del crédito, realmente quienes acceden pues son los mismos. Entonces, las personas ya incluidas pues empiezan a acceder a mejores productos o con mejores características. Lo que sí se ve, digamos, es que todos se benefician, por ejemplo, de casos de uso como comparadores de productos financieros o como asesoría financiera, que eso es algo interesante, pero lo que queremos es que realmente la mayoría de la población más vulnerable, la población que tradicionalmente ha estado excluida del sistema financiero, pues pueda realmente incluirse. Entonces, aquí lo importante es cómo darle a los consumidores información que sea clara y transparente sobre los términos y condiciones, sobre los beneficios y los riesgos, las tarifas, los cargos, también los procedimientos de reclamos y de reparación en un esquema de finanzas abiertas. Entonces, aquí muy brevemente, porque veo que tengo poco tiempo, pero voy a hablar de varios casos. No me voy a centrar en el caso de Brasil, que ya sé que tenemos
después una presentación, pero es ver cuáles son, digamos, esas aproximaciones que han tenido los países, algunos países que han adoptado esquemas de finanzas abiertas y en donde lo que se ha visto es que el conocimiento pudo no haber sido, digamos, muy importante en las primeras fases, digamos en el caso de Brasil y de India, pero cómo, digamos, las motivaciones van cambiando o, digamos, la posibilidad, digamos, también de poder acceder, digamos, cambia dependiendo de las motivaciones. En el caso de Brasil, por ejemplo, esto es una encuesta que hizo SIGAP y lo que muestra es que si bien, digamos, había algún tipo de conocimiento, un 27% de personas responden que conocía de Open Finance o de finanzas abiertas, solo un 11% respondió que lo había utilizado. Y básicamente las motivaciones estaban relacionadas con mejores condiciones de crédito, pero entre quienes no, justamente entre quienes decían que realmente pues no habían utilizado este esquema, pues pesa más en los temas de falta de conocimiento, de falta de interés y de preocupaciones por la seguridad. Nuevamente, digamos, el tema de seguridad es importantísimo, está muy relacionado con los temas de confianza. En India, por ejemplo, que sí tuvo pues una aproximación muy importante con campañas de educación y un alto grado de conocimiento, lo que se vio fue unas brechas muy importantes entre hombres y mujeres y personas con menores niveles de educación y mayores niveles de educación. O sea, sigue habiendo una brecha muy grande. Por eso es que los programas de educación financiera y digital tienen que segmentarse para poder llegar justamente a la población, digamos, que realmente pues tiene las mayores brechas. En la gráfica que les mostré, no les mencioné, pero las brechas entre hombres y mujeres son muy grandes. Hay un tema también, digamos, de mayor falta de confianza por parte de las mujeres. Muchas veces, digamos, esta se asocia a una mayor aversión al riesgo por parte de las mujeres o mayor conciencia del riesgo, digamos que depende de cómo se vea, pero sí hay unas brechas importantes de género y también de educación. Otro caso muy distinto es el del Reino Unido y el de Singapur, en donde realmente lograron que el consentimiento estuviera embebido en la experiencia del usuario en las finanzas abiertas. Entonces, partieron, digamos, de explicar el propósito de las finanzas abiertas, es decir, por qué se piden los datos. Luego, el beneficio, qué es lo que está obteniendo a la hora de compartir los datos. ¿Cuáles son los datos? O sea, ¿cuál es la información que se está compartiendo? ¿Por cuánto tiempo es que el usuario le da ese permiso a la entidad para compartir sus datos? Y el control, que es súper importante, que el control es del usuario, es que los datos son de uno. Y el usuario tiene que saber que es el dueño de los datos. Entonces, ¿en qué momento puede modificar o revocar? El Reino Unido, por ejemplo, digamos, no tienen como esas campañas de educación financiera tradicional, pero sí lo que hacen es un diseño, digamos, obligatorio de un consentimiento que sea muy claro. No es esa letra diminuta o esas cosas, digamos, cuando uno está dándole el ok a los consentimientos en Facebook, en las redes sociales y demás. No, sino que es dentro de la experiencia del usuario. Se explica muy bien cuáles son estas implicaciones. Singapur lo hizo realmente con campañas de educación financiera muy importantes que están, digamos, dentro de su estrategia de educación financiera, dentro de su programa nacional, que es el Money Sense. Pero realmente, digamos, esta mayor adopción en estos países está muy relacionada con una mayor confianza que está atada justamente a mejores programas de educación financiera o cómo incorporar el tema del consentimiento como una experiencia del usuario. Y por último, Australia. Esto es un estudio muy interesante que muestra que solamente un 0,31% de los clientes en Australia ha adoptado finanzas abiertas. Y lo que uno ve es que tienen una página oficial con un montón de información y tienen videos y tienen brochures y tienen un montón de cosas. Y es donde vemos la gran diferencia entre información y educación financiera. Educación financiera con un propósito.
Educación financiera diseñada teniendo en cuenta las necesidades de diferentes segmentos de la población. Entonces, aquí realmente no es un tema de que haga falta información. Información hay, pero ustedes ven las cifras de adopción. Muy diferente al caso del Reino Unido y de Singapur. Entonces, realmente, aquí el mensaje es que los programas de educación financiera deben estar ligados a casos de uso concretos, deben explicar cuáles son esas mejoras en las condiciones de los productos financieros, la comparabilidad, el acceso a una gama más amplia de productos y servicios que se ajusten justamente a las necesidades de los usuarios o volverlo realmente una experiencia para el usuario. O sea, que en el momento en que vaya a tomar esa decisión, realmente entienda el por qué, el para qué, cuánto tiempo. El Reino Unido, digamos que en esta lámina no lo mostré, pero tienen unos dashboards en donde uno ve el por qué, cuáles son los datos que se comparten, con quién se comparten, por cuánto tiempo. Y sobre todo, digamos, tiene todo un tema también de protección al consumidor detrás, que es muy relevante. Y bueno, simplemente esto es algo para reflexionar, una licencia que me dio Mavir de hablar de inteligencia artificial, ya muy brevemente para terminar. Y es, digamos, se ha hablado de inteligencia artificial, me gustó mucho que en el panel realmente se habló de la inteligencia artificial, ¿para qué? Y yo simplemente quería finalizar con esta nota sobre los riesgos de exclusión, la concentración de poder y los riesgos de automatización de las decisiones con la inteligencia artificial. Y la primera idea que quería transmitir es la exclusión de grupos vulnerables. O sea, cómo la inteligencia artificial nos puede facilitar el analizar grandes volúmenes de datos, el realmente poder mejorar scores crediticios, temas de predicción, lo veíamos, digamos, con el caso de los seguros paramétricos, pero realmente, como son datos que ya tienen sesgos, es muy importante siempre tener en cuenta que esos sistemas pueden hacer que grupos que tradicionalmente han estado excluidos sigan estando excluidos o que se amplíen las brechas y se exacerbe la exclusión. Aquí estamos hablando de temas de hombres y mujeres, de poblaciones indígenas, afro, rural, personas con discapacidad y demás. El tema de la concentración del poder tecnológico, eso quiere decir la inteligencia artificial obviamente tiene sesgos, porque son los sesgos de quienes están construyendo la inteligencia artificial, y los riesgos de la automatización. Es decir, yo creo que aquí hay un tema muy importante y que la educación financiera sigue siendo fundamental. Y cuando se habla de que no, ya para que la educación financiera si hay inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado, porque realmente la inteligencia artificial no reemplaza lo más importante que tenemos los seres humanos, que es el criterio. Y realmente cuando uno hace ejercicios con inteligencia artificial, que los invito, digamos, a que puedan hacer ejercicios, uno muchas veces empieza a tener información contradictoria. O la inteligencia artificial alucina y empieza, digamos, a decir que sí, que obviamente con toda verdad y toda claridad está la información, pero realmente puede que facilite el análisis de alguna información, pero no reemplaza el criterio y por ende no va a reemplazar nunca una buena educación financiera realmente bien diseñada para generar cambios de comportamiento y para que las personas puedan tomar mejores decisiones financieras. Y por esto, pues, lo que ya todos sabemos de la necesidad de una gobernanza ética. Y pues solamente para finalizar, es el mensaje de realmente diseñar programas de educación financiera que tengan en cuenta estos temas de la necesidad del consentimiento y de los beneficios que tienen las finanzas abiertas, pero siempre pensando en las necesidades de los diferentes segmentos de la población para no continuar exacerbando las brechas ya existentes. Aquí termino. Muchas gracias. Diana, muchas gracias por hacernos caer en cuenta este tema de los seguros abiertos. Deben ponerse en el centro de la discusión
y por poner al consumidor en ese lugar, en la mitad de esta historia, para convertirnos en un manejo responsable de los datos y de la oportunidad de innovar y de ampliar la inclusión financiera. Seguros del Estado se une a este evento y tiene un mensaje muy importante para ustedes. Los invitamos a verlo. Cada día tomamos decisiones, algunas pequeñas, otras que lo cambian todo. Decidir es creer en lo que viene, es avanzar incluso cuando no todo es claro, es confiar. Desde hace 70 años entendimos algo esencial. Detrás de cada decisión hay una historia, un sueño, una vida que cuidar. Por eso no solo aseguramos bienes, respaldamos decisiones, acompañamos cada paso importante. Hemos estado en los comienzos, en los momentos difíciles y en las victorias que nos recuerdan por qué vale la pena seguir. Hoy, 70 años después, seguimos aquí, cercanos, confiables, mirando al futuro con esperanza. Porque las decisiones importantes no se toman solas, se toman con Seguros del Estado. Seguros del Estado, 70 años estando cerca de los colombianos. Seguros del Estado, decisiones con respaldo. Para aquellas personas que no pudieron acceder o que todavía no tienen las ciberhistorias de NALA, nos sobraron algunas ediciones, las pueden reclamar en la zona de registro. Entonces, pues, para que se puedan llevar su edición, la verdad, ustedes son privilegiados de tener las primeras ediciones o los primeros ejemplares de esta edición en sus manos y ojalá las puedan aprovechar.